Ya está por aquí Renata Turrent, Violeta Vázquez Rojas, Elisa Godínez, muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, queridos, y buenos días a todo el auditorio, compañeras. Buenos días a todos y a la audiencia. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Hola, buenos días, bienvenidas a Momentum. Pues qué mejor que darle entrada con esto que está abordando Alberto Nájar, Violeta Vázquez Rojas, y que tiene que ver precisamente con esta propuesta que nos presentaban también ayer, abordar la ética periodística. Y vaya que si ahorita es casi como un crisol donde se ve sin tapujos y sin escondrijos, pues cada medio y cada periodista mostrándose tal cual es. Y qué mejor que una mirada que no sea también la de nosotros, sino que sea la de gente que está afuera y que está viendo lo que está pasando. Tuvimos esta tremenda tragedia también que nos sacudió por lo que significa Antonio Helguera, el fallecimiento de este monero que nos sorprendió a todos como una muerte absurda, un fallecimiento absurda, pero que trastocó otros niveles y además trastocó a otros medios de comunicación y gente de la sociedad civil, artistas y demás, con comentarios lamentables. Vemos ahorita el ataque furtivo al doctor Hugo López-Gatell. ¿Qué decir de la ética periodística? ¿Será que era lo mismo antes y no lo veíamos de manera tan clara? ¿O es un momento distinto el que estamos viviendo, Violeta Vázquez Rojas? Hola, bueno, primero buenos días a todos y yo no sé si los medios corporativos podríamos decir que hubo un tiempo en que eran éticos y eso ya se acabó. O sea, creo que siempre hemos tenido este tipo de crisis. Ahora, me parece que se ha extendido más porque también, digamos, los tentáculos por los que llegan son mucho mayores, digamos, son mucho más numerosos que antes, ¿no? Ya no nada más nos estamos refiriendo a la televisión y a la prensa, sino también a todo lo que se genera por redes sociales y por múltiples plataformas. Entonces, me parece que sí estamos viviendo un momento de mucha intensidad en esa crisis ética, ¿no? Y creo que tenemos una crisis ética y una crisis epistemológica, porque tampoco sabemos sujetar a los medios, no los sujetamos las audiencias a sanciones morales, o sea, yo no digo que se les penalice judicialmente, pero sí creo que ante ciertas faltas, pues también ciertas faltas deberían tener consecuencias morales. Y por otro lado, también tenemos una crisis epistemológica porque ya no estamos acostumbrados a exigir evidencia de las cosas que dicen, ¿no? O sea, ya como que las aseveraciones de ciertos medios pues son totalmente autorreferenciales, ¿no? O sea, hay que creerlas porque ellos los dicen y punto, y no tienen ni siquiera que sujetarse a un estándar mínimo de verdad o de veracidad. Ahora, yo creería que todo esto es un tema muy difícil de abordar porque es muy amplio y es omnipresente. Y hay muchos análisis posibles, pero a mí me parece que ya estamos en un punto en el que, como así, parafraseando a Marx, donde ya no importa tanto entender el problema, sino transformarlo, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer para acabar con esa crisis? Y creo que ahí hay tres actores que tienen un papel. El primero es el gobierno, y no digo que el gobierno tenga que regular los medios, pero sí creo que, por ejemplo, con este tipo de ejercicios como lo que propone el presidente de quienes tienen la información, esa es una estrategia. El otro es que los medios públicos deberían darle voz y deberían replicar o reproducir la voz de los medios independientes, ¿no? Para eso deberían servir también los medios públicos. Y tres, bueno, esas son las dos acciones que creo que debe tomar el gobierno. El segundo actor creo que son las audiencias, que deberíamos ser más exigentes y también educarnos entre todos a exigir evidencias. Y el tercero, creo que los medios no corporativos también podrían, digamos, aliarse, ¿no? Entre ustedes, hacer una especie de alianza por la ética periodística o no sé, de manera que puedan también ustedes amplificar la voz de quienes hacen periodismo con principios, ¿no? No sé, o sea, se me ocurren esas cosas, pero creo que es una crisis que debemos superar con hechos. Bueno, doctora, en la red de periodistas de a pie, la cual a mí me han pedido, o me han encargado mis compañeros que sea el presidente, tenemos una alianza de medios justamente en ese propósito también de apoyar
el periodismo independiente en el país, sobre todo en varios estados de la República, en donde es cada vez más difícil hacer periodismo. Es un ejercicio muy interesante. Desgraciadamente, pues no, el problema que enfrentamos es la falta de recursos que están ahí siempre presente este problema. Y pues ese ha sido uno de los grandes obstáculos, que no justifica nada, pero bueno, pues ahí están esos esfuerzos que están ahí chiquitos. Y yo quisiera preguntarte a propósito de estos tipo de situaciones, Renata, en la campaña que recién participaste, la campaña política, te tocó a ti vivir muy de cerca, y a tus compañeras, por supuesto, muy de cerca el impacto, el poder que puede llegar a tener la influencia de medios de comunicación y campañas de desinformación, pero sobre todo la ausencia de interés para atender problemas que afectan a millones de personas. ¿Cuál es tu evaluación desde tu perspectiva personal, política y también, por supuesto, académica, Renata? Sí, muchas gracias, querido Alberto. Qué buena pregunta. En realidad, creo que aquí de manera anecdótica, el único medio que a mí, los únicos dos medios que a mí me dio espacio durante mi campaña por la violencia política que recibimos varias candidatas aquí en la Benito Juárez fueron ustedes y Vicente Serrano, ¿no? Nadie más se acercó a nosotras, nadie más nos dio espacio. Y yo argumentaba que si la violencia sistemática que se vio en la Benito Juárez hubiera sido dirigida por Morena, no tengo duda que los medios convencionales estarían dando espacio una y otra vez a aquellas candidatas que hubieran sufrido violencia. Y qué bueno que lo hubieran hecho, ¿no? Si así hubiera sido. Pero esto, digo, no estoy descubriendo el hilo negro, por supuesto, al decir que los medios corporativos hacen política, pero un poco para conectar con lo que decía ahorita Violeta, ¿no? No es que antes los medios quizá no fueran poco éticos, simplemente estaban en una posición mucho más cómoda porque estaban en alianza con el poder político. Durante todo el periodo neoliberal, entonces no tenían que ser tan cínicos en la manera en la que hacían política como lo hacen ahora. Entonces acá, digo, lo hemos platicado ya mucho, fueron 2 meses y medio de un escándalo, ¿no? De no dejar a las candidatas, y aquí dicho sea de paso, específicamente con las candidatas mujeres, porque no hay acusaciones de que esto haya sucedido con candidatos hombres en la Benito Juárez, y nadie lo tomó en cuenta, ni el INE tampoco, ¿no? Hablando ya, metiéndonos a otra rama. Y yo quisiera cerrar nada más un poco abonando a lo que decía Violeta, y en el mismo sentido de esto que platicamos, porque también recordarle a la gente que no tuvo oportunidad de verlo, que también a un compañero periodista aquí en la Benito Juárez lo golpearon por hacer su trabajo, por parte de algunos militantes del PAN. Y aquí creo que es muy complicado, y supongo que ahorita vamos a entrar también al tema de las medicinas para el cáncer, pero es este problema de los medios. Tiene, digamos, dos filos que son como complicados. Por un lado, creo que hay que reconocer y hay que decirlo claramente, ser periodista en México es un oficio de alto riesgo. Pero no es un oficio de alto riesgo porque el gobierno de López Obrador esté matando periodistas ni reprimiendo periodistas, ¿no? Sino porque el crimen organizado está tan metido en la sociedad que controla mucho de esto y lo controla con mucha violencia. Ahora esta situación en la que vivimos en México, en este sentido de los periodistas que son asesinados, se usa por parte de los medios corporativos para decir es muy peligroso ser periodista, entonces como para tergiversar que ese problema de que a los periodistas los asesinan, que es cierto, pareciera, o lo hacen, lo muestran de manera tergiversándolo como si fuera un problema de Estado. Entonces han sido muy hábiles los medios corporativos en inhabilitar la crítica a los medios, diciendo hay un atentado en contra de la libertad de expresión en uno de los países más peligrosos para ser periodistas. Y son dos temas totalmente separados. Ya, gracias, Renata. Gracias. Elisa Godínez,
Doctora, ¿se manejó en algún momento aquella frase de si Televisa ponía presidentes de la República en alguna campaña cuando estaba lo de Peña Nieto? Ahorita pareciera que hay una especie de nado sincronizado, ya no de un medio, sino de todos esos medios y que desafortunadamente son la mayoría. Me estoy refiriendo a los televisivos, a los radiofónicos en cadena nacional y en el control que tienen en cada estado, ¿no? Porque los mismos que tienen el control nacional también lo tienen en los estados de la República. Estamos, y además de los medios impresos, también en cadena nacional. Pensando en ese punto y desde ese ángulo, aquí podríamos decir que son los medios hegemónicos los que ahora pues pretenden ya no poner presidentes, en este caso quitar presidentes. ¿Cómo leer ahorita ya no solamente un medio o dos o tres, sino el conjunto de medios, que es algo extraordinariamente poderoso? No es un asunto menor. ¿Cómo leerlo, Elisa Godínez? ¿Cómo lo interpretas en este momento? Sí, bueno, yo sí pienso que este es un gobierno que está en una condición muy diferente a lo que se había visto antes, que era más bien un gobierno que estaba de la mano y absolutamente, digamos, apoyado por los medios hegemónicos, ¿no? En este caso lo que vemos es que este gobierno viene a proponer una serie de transformaciones que van en detrimento de los intereses de los dueños de estos medios de comunicación. Y lo que antes era un consenso hacia el presidente en términos, o hacia el régimen político, pues porque así había sido siempre, ¿no? O sea, la historia de Televisa nos lo puede ilustrar de manera muy clara con su dueño presidente, que era Azcárraga, y que decía somos un soldado del PRI, ¿no? Y entonces era como esta permanente situación de donde no había diferencias y donde había pues apoyo mutuo, ¿no? Pero con este régimen eso empieza a cambiar. La relación con los medios es absolutamente otra, desde el momento en el que se rompe una de las más importantes correas de control, que era la publicidad oficial, ¿no? Pero además de eso, ¿no? Además de ese golpe y demás, hay que considerar, digamos, lo que implica que estos medios de comunicación hegemónicos no son simples empresas de comunicación. La mayoría de los dueños de los medios de comunicación están también ligados a otro tipo de negocios y de intereses que se han visto afectados y que por lo tanto yo sí veo sin ninguna pena, digamos, lo digo, y aunque suene ya a veces a lugar común, aunque a muchas gentes, a algunas personas no les gusta el término, digamos, del golpe blando, yo sí veo algunos elementos ahí importantes de eso, ¿no? O sea, sí veo que hoy por hoy el papel de los medios hegemónicos de comunicación, lo que han estado haciendo en los últimos 3 años, sobre todo ciertos episodios, y este fin de semana y en los días pasados hemos visto episodios muy cruentos al respecto, de una manipulación brutal, ¿no? Con temas muy sensibles, ¿no? Con temas que, bueno, de entrada nos apelan a todos, ¿no? Como la enfermedad de los niños, o como puede ser también el tema de las vacunas, ¿no? Que a mí me impresiona muchísimo la infodemia que hay al respecto y cómo pasan de largo y no hay absolutamente casi nadie, ¿no? Salvo las audiencias, ¿no? Que tenemos todavía tenemos ese poder, pero se dicen mentiras sin ningún tipo de pudor, ¿no? Entonces yo sí veo, y en esa lectura sí creo que hay cada vez más, o sea, ha ido gradualmente, ¿no? Pero ahorita a la mitad de este sexenio y de este régimen, sí he visto que los medios están cada vez más
envalentonados, los medios hegemónicos, quiero decir, y ya no están teniendo igual mucho cuidado, ¿no? Ya están muy abiertamente fuera máscaras en una posición de, pues sí, digamos, no solo franca oposición, sino eventualmente, no lo sé, digamos, no tengo una bolita de cristal ni nada por el estilo, pero sí veo que contribuyen de manera indirecta a minar la confianza en las acciones del gobierno y sobre todo pues a minar al gobierno mismo, ¿no? A la figura del presidente. Que digo, yo no lo veo, digamos, no lo vería mal en términos de si el presidente, como los vivimos o los regímenes pasados, fueran, fuera como los anteriores, ¿no? Yo no estoy diciendo que este régimen no tenga errores y demás, pero como decía Renata hace rato, o sea, actualmente la violencia contra los periodistas no viene del Estado. Sí, se le puede criticar que tal vez haya falta de atención en términos de protegerlos más y demás, y sí, todo lo que quieran, pero no hay deliberadamente una acción del Estado en contra de los medios, ¿no? Entonces, yo sí veo esa situación así. Sí, bueno, habría que puntualizar, doctora Elisa Godínez, de acuerdo con todas las estadísticas de organizaciones de periodistas, artículo 19 entre ellas, la red de periodistas de a pie y otros organismos, inclusive internacionales, casi el 90%, 80% de las agresiones contra periodistas son de agentes de gobierno, agentes del Estado. Esto no significa, como usted bien dice, doctora, que exista una política deliberada para agredir periodistas. Al contrario, pudiera haber inclusive hasta una idea de que existe una disposición de apertura informativa. Ya en lo que tenga que ver con el funcionamiento específico de los mecanismos creados para proteger periodistas, esa es otra historia. Carecen de las mismas problemas, o tienen los mismos problemas que otros gobiernos. Pero bueno, esa es un tema ahí que habría que analizar un poco más adelante, doctora. Yo le quisiera preguntar, doctora Violeta Vázquez, la creación de narrativas del caos por parte de medios de comunicación y otros actores políticos, por supuesto, pero específicamente de medios hegemónicos y algunos otros, ha sido bastante útil como una antesala para decisiones políticas pues, que han derivado en cambios importantísimos en países como Bolivia. Antes del golpe de Estado a Evo Morales se construyó esa idea de un país que estaba en caos, un país que estaba permitiendo cualquier clase de irregularidades, y esto de una u otra forma permitió una sensibilización al exterior, de la mirada al exterior, no de interior del país, que de una u otra forma, si no facilitó, pero por lo menos hizo una especie de entendimiento de lo que ocurrió finalmente con Evo Morales. Me parece en algunos momentos, doctora, y no sé si comparta mi opinión, que ha habido como esta idea en algunos actores de los medios de comunicación hegemónicos y otros políticos, empresariales, intelectuales y algunos académicos, de que ese puede ser una ruta para descarrilar al gobierno actual del presidente López Obrador. ¿Tenemos ese escenario, doctora Violeta Vázquez? A veces se burlan de nosotros. Hoy estaba viendo, no lo he leído, pero sé de qué va un artículo de Viri Ríos, que dice que esta narrativa del golpe blando es algo que nos regocija a los obradoristas, pero es un mito. Bueno, yo después voy a leer el artículo y voy a ver cómo es que lo argumenta, pero me parece que hay unas ciertas lineamientos casi de manual, que están en estos documentos de Gene Sharp acerca del golpe blando y del antigolpe, que son una serie de estrategias que a lo mejor se hicieron con muchísima buena voluntad para derrocar gobiernos autoritarios, pero que se aplican en muchos lugares de Latinoamérica, se han aplicado para derrocar gobiernos electos democráticamente y que tienen respaldos mayoritarios. En México, en particular, a mí me gusta resaltar esto que acaba de decir Elisa. O sea, el gobierno que tenemos ahorita, y eso me gustaría que siempre lo tuviéramos presente, es un movimiento social que llegó al gobierno. No es el clásico poder dinástico que se va pasando de unas élites a otras.
¿no? Entonces, eso explica mucho estas reacciones. Si no lo vemos así, entonces simplemente vemos como, ay, el periodismo que incomoda al poder, ¿no? Estas narrativas del periodismo liberal, supuestamente, ¿no? Que teníamos anteriormente. Bueno, no, este sí es un periodismo que está tratando de socavar la gobernabilidad, y estoy hablando del periodismo corporativo exclusivamente, ¿no? Que trata de socavar la gobernabilidad, como bien lo dices, y debilitar las acciones de gobierno. Me parece que hay dos líneas narrativas muy evidentes, muy preponderantes. La primera es la narrativa de sí, fueron mayoría, pero ya no son porque yo ya me arrepentí, ¿no? O sea, la línea del arrepentido que trata de decirnos que pues ya realmente no tenemos la legitimidad que tuvimos en 2018 porque ya, por lo menos esa persona ya se arrepintió. La otra narrativa es la de la tiranía de las mayorías, ¿no? La de, bueno, sí, serán la mayoría, pero las mayorías también son tiranas. Esa es la narrativa de los contrapesos y de por qué se necesitan estas otras voces que siempre estén interpelando al gobierno. Entonces, creo que sí, que ambas narrativas van dirigidas a socavar una legitimidad, pues que sí tuvo este gobierno, que acaba de refrendar unas elecciones intermedias y que está, pues, obviamente motivada por intereses económicos detrás, ¿no? Entonces, yo sí creo, digamos, no me gusta la palabra golpe blando porque precisamente se presta a que nos vean con esta sorna, ¿no? De, ay, sí, ustedes que hablan de golpe blando, todo lo ven, son como que son hipérboles, como que somos unos exagerados. Pero sí creo que si uno se va viendo cada uno de los pasos de esos famosos, digamos, de esas estrategias de antigolpe que les llamaban, pues sí se ve muy claramente que hay una estrategia, que hay un seguimiento de esos lineamientos muy, muy literal, ¿sí? No solamente en la guerra mediática, sino también en la guerra jurídica, y en fin, ¿no? O sea, es toda una serie de pasos que habría que revisar. Pero sí, yo creo que por ahí va la cosa. Gracias, Violeta Vázquez. Renata Turrent, déjame planteártelo desde dos ángulos este tema. Uno, lo que toca a los medios de comunicación, los manejos que se están dando, que si es, y que esto que señala Violeta Vázquez, que si las agarran, que si el golpe blando y las narrativas que intentan construir estas corrientes y estos otros medios de comunicación. Finalmente, y en los hechos ahí, por ejemplo, yo no soy obradorista, pero eso no quiere decir que no pueda haber la enorme diferencia que hay con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y me refiero específicamente a esto que señalaba Elisa, de si este no es un gobierno represor, no es un gobierno que está persiguiendo a periodistas, y no en el sentido estricto de que no haya casos donde haya pues alguna autoridad, como nos pasó con el primer caso de ejecución extrajudicial. Pues es una unidad del ejército, no es una orden del Estado mexicano, del gobierno para perseguir. Eso como periodista yo lo puedo percibir cuando voy a campo. Mi zozobra no es pensar que está Peña Nieto en el gobierno y que sí hay una orden de que nos pueden desaparecer. Mi zozobra viene por el gobernador en la entidad en donde esté yo realizando mi trabajo. Eso marca una diferencia en materia de como un periodista que hace su trabajo en esta libertad que percibo que tenemos de expresión. Pero en los medios de comunicación masiva, pues es un avasallamiento tremendo ahí, Renata Turrent, y sí genera esta duda cuando hablaron ustedes, cuando mencionaban el tema de los niños con cáncer. No sé, Alberto, cuántas veces hemos entrevistado al doctor Hugo López-Gatell, que por cierto lo vamos a entrevistar después de esta mesa, y el doctor Gatell ha tenido que repetir una y otra vez el tema de los niños con cáncer, y le decimos, nos da pena, doctor, preguntarle, pero volverle a preguntar y que tenga que repetirlo,
pero lo tienen que repetir. Y esa es la batalla que sigo pensando que es muy desigual, que tenemos una corriente y otra. En esta lógica que hizo Violeta Vázquez Rojas de hacernos propuestas a los medios de comunicación, desde tu lógica, ¿qué otros elementos crees que podríamos nosotros como medios de comunicación y como periodistas implementar para tratar de combatir? Porque créanos que nosotros como medio, y lo ha señalado Alberto Nájar desde Pie de Página y nosotros desde Rompeviento TV, parte de nuestra labor es romper la infodemia, ¿no? Que tanto ha lacerado nuestro país por décadas y décadas. ¿Tienes algunos otros elementos o sugerencias ahí, Renata Turrent? Uf, qué buena pregunta y no sabría ni cómo empezarla a contestar porque tenemos la batalla en contra, como tú ya bien decías, pues los medios corporativos tienen todo y creo que ahora en pandemia esto lo decía la doctora Sheinbaum en su análisis un poco sobre qué sucedió en las elecciones y ha dicho el hecho de que estemos encerrados y todo el día viendo la televisión también tuvo un efecto en que esas campañas de desinformación y esas campañas de pues sí, digamos de desinformación, de tratar de desprestigiar a este gobierno, cayeran mucho más duro, mucho más pesado en las audiencias. Ahora, creo que además de todo aquí hay que incorporar otro elemento que es específicamente una de las redes sociales, que es WhatsApp. Y creo que ahí no hemos sabido responder ni como gobierno, ni como periodistas serios como ustedes lo son. No hemos podido ni siquiera, creo yo, darnos cuenta de la gravedad de esta red social en específico, porque por lo menos en Twitter, en Facebook, en estos, también hay mucha infodemia, pero existe cierto espacio para que hayamos voces que como ustedes repliquemos. Pero en estas cadenas de WhatsApp a mí me rompen la cabeza, me pasan muchísimo. Mi abuela me las reenvía. Antes se las tragaba todas y ahora me las reenvía para preguntarme si es cierto o no. Y es una cantidad de verdad, hay días que me puede mandar 2 o 3 y nosotros no tenemos capacidad de respuesta. Entonces creo que ese es uno de los frentes más difíciles de atacar porque ¿cómo, no? ¿Cómo empezar a decir esto es falso? Y creo que la única, de verdad que yo he celebrado mucho la propuesta del presidente del quién es quién, perdón, mi perro, del quién es quién de las noticias falsas, porque creo que es de las únicas maneras que a mí bueno, no se me ocurrió a mí, pero que puedo pensar en cómo combatir esta epidemia de noticias falsas, que dicho sea de paso, no solamente pasa aquí en México, pasa en muchos lados del mundo y nadie ha sabido necesariamente, no hemos sabido cómo resolverlas, pero creo que es una buena forma sin represión de poder dar derecho de réplica y creo que desde los medios de comunicación replicar quién es quién podría ser de lo mejor que pudiéramos hacer. Ahora, pensar más, todavía una derivada más, ver de qué manera podemos traducir esto a mensajes de WhatsApp, por ejemplo, creo que sería fantástico, pero también este es el problema de tener la cancha de fútbol volteada así, que al final tenemos que pelear contra las farmacéuticas, contra los medios hegemónicos, contra los políticos corruptos y además de todo, ¿quién va a tener la capacidad de estar trasladando de una mañanera a un grupo de WhatsApp y poder distribuirlo, ¿no? Entonces creo que no es tarea menor, pero estoy totalmente de acuerdo con Violeta, ¿no? Esto es de manual y pues sí creo que estos 3 años que nos quedan se van a envilecer, lo hemos visto, ya ni siquiera tratan de fingir. La verdad, doctora Elisa Godínez, yo a veces no sé cómo no sé si decir reaccionar, pero por lo menos cómo encontrar una ruta para combatir de pronto toda esta avalancha de desinformación que surge, sobre todo, bueno, no nada más en los medios hegemónicos, doctora Elisa Godínez, donde es lamentabilísimo el papel que están
que realizan algunos medios. Dijo yo, cada que veo alguno, por ejemplo, Reforma, que dedica un buen espacio a medir el tamaño de una ciclopista y decir que a partir de eso va a provocar no sé qué tantos muertos y no sé qué, y esa es su noticia, que me parece muy bueno. El problema es que lo dedique solamente a eso, pero bueno. Pero me parece que no sé si estamos preparados como periodistas, como analistas, como académicos y como sociedad en general, pero sobre todo como sociedad en general, para encontrar alguna ruta que nos haga salir de esta difusión masiva de mentiras, o por ejemplo en el caso de la vacuna, a través de medios que no necesariamente en las escuelas tradicionales de periodismo se consideraban eso, un medio masivo de comunicación o periodístico, para utilizarlo de esa mejor manera, como las cadenas de WhatsApp. Ha habido algunos esfuerzos, como ahora sí que perdón el comercial, pero en la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie tenemos una hashtag que se llama Soy la vacuna contra la desinformación, que es la difusión de noticias muy específicas para combatir algunas mentiras que ocurren con mucha frecuencia. En Alemania, los medios tradicionales duplicaron su confianza, doctora Elisa Godínez, durante la época más difícil de la pandemia ya, en marzo del año pasado, justamente porque combatieron las mentiras falsas, algo que aquí en México no ocurre. ¿Qué podemos hacer para combatir esta multitud de mentiras, de manipulaciones, ante esta cantidad impresionante de formas que ahora existen para informarse de muchísimas personas, doctora Elisa Godínez? Sí, bueno, antes me gustaría hacer una pequeñísima precisión a propósito de mi intervención anterior, porque por ahí vi un comentario en el chat que sí me interesa aclarar, que es el tema, y que también tú, Alberto, mencionaste, que es, yo dije que en este régimen no había, digamos, el ataque directo hacia los periodistas, pero muy bien me aclaraste tú, Alberto, y por ahí también en el chat fue un comentario en ese sentido, de que, digamos, el mayor porcentaje de agresiones a los periodistas estaba registrado y documentado, que era perpetrada por parte de agentes del Estado. A ver, yo no estoy para nada negando eso, pero sí me interesa simplemente aclarar que el tema, digamos, de la violencia que cometen los agentes del Estado es algo que merecería, no solo hacia los periodistas, me refiero en general, es algo que debería ser mucho más y mejor analizado, no solo en los medios, en la academia también, en muchos lados también, porque es algo bastante complejo. Yo sé que esto suena a lugar común, pero decir fue el Estado o es la violencia del Estado es algo bastante más complejo de explicar que decir es el régimen en turno, ¿no? No niego para nada esto, pero sí hay que hacer esos matices y sí hay que entender además que no hay una línea que divide claramente el no Estado, la sociedad del Estado. Los agentes siempre los agentes del Estado y la sociedad misma están entrelazados, se imbrican, y ahí también están estas zonas grises donde está el crimen organizado, que por supuesto se mete hasta las entrañas del Estado mismo. Entonces, es el Estado, pero es el Estado también cooptado por los criminales, ¿no? En fin, nada más aclarar ese punto, porque sí me interesaba mucho, nada más. Qué bueno, doctora, qué bueno. Y bueno, con respecto a la pregunta que me hiciste después, de qué otras cosas hacer en este contexto en el que en el mundo estamos padeciendo la crisis de los medios ante la irrupción, que ya no es nueva, ya tiene muchos años, del Internet y de todas estas redes sociales y demás. Digamos, habrá que entenderlo en esa dimensión. Pero, a ver, a mí me parece, y ayer lo comentaba en otra mesa, que tendríamos que tener, tanto desde el punto de vista de los medios como desde el punto de vista de los analistas y la academia y demás, análisis un poco más finos, un poquito más, yo sé que requieren más tiempo para llegar a ver los resultados, porque son investigaciones que requieren más tiempo, como digo, pero que podrían darnos luz, sobre todo en el sentido de entender cómo están recibiendo ciertos grupos de población diferentes este tipo de noticias y cómo diseñar estrategias mejor diseñadas para estos diferentes grupos de edad, por ejemplo. Porque yo insisto mucho en el tema por un lado del WhatsApp, que ya se ha mencionado aquí, pero por otro lado, porque qué grupo de edad, sobre todo, es el que tiene mayor impacto
de este tipo de noticias, no solo, pero una parte importante, por ejemplo, son la gente que es más adulta o adulta mayor, ¿no? Y de repente a ese grupo de población se le está dejando muy de lado en cuanto a la atención, la alfabetización y demás, por un lado, pero también por otro lado tenemos a los jóvenes que están teniendo una... ahora yo me doy cuenta, ¿no? Con mis estudiantes y demás, pero en general no, yo no le he entrado mucho, por ejemplo, al TikTok y todo esto, pero me doy cuenta que está habiendo una tendencia muy importante de como comentarios políticos o no sé si son influencers o se les podría llamar influencers, pero personajes de TikTok y demás que son muy jóvenes y que están explicando ciertos temas políticos en estos videos súper rápidos y demás. Y bueno, digamos, eso más allá de cualquier otra cosa, hay que entenderlo. Y me parece que estamos, los medios, los investigadores, los analistas, estamos un poco una vuelta atrás. No estamos de repente entendiendo con toda la profundidad que deberíamos ese tipo de fenómenos. Entonces, una de las cosas que yo creo que deberíamos de hacer es destinar un poco más de tiempo a hacer esas pequeñas investigaciones, esos pequeños análisis un poco más regionalizados, centralizados, focalizados, para entender cómo construir herramientas que contrarresten las infodemias y esto. Ya, Violeta Vázquez Rojas, perdón, te voy a hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con un comentario que me parece pertinente que hace alguien de la audiencia y que es Etna 10, que dice: a mí me alarma el surgimiento de youtuberos que claramente no tienen formación periodística y sin embargo tienen mucha audiencia y se han convertido también en términos reales en otra fuente de información importante. Por ejemplo, medios como Pie de Página o Rompeviento TV, pues no manejamos ese modo, ¿no? Que como ponen estos youtuberos, letreros así grandotes y casi matole, robole y no sé, ¿no? Y que eso le genera, no sé, 1 millón de audiencia por poner ese sistema y nosotros nos da 10,000 o 50,000 o 100,000, ¿no? Pero es una decisión editorial, eso no tenemos problema, pero sí son otra fuente de información. ¿Y qué hacer frente a eso? Porque créanos, sí hay mucha gente que se va con esa información, aunque no haya una investigación periodística, aunque no vayan a campo, aunque no se enloden, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta tiene que ver con la organización Artículo 19. Artículo 19 que ha sido pues juzgada para bien, para mal, como se quiera ver. Nosotros le tenemos un respeto al trabajo porque lo hemos visto en campo y también somos críticos de algunas posiciones de Artículo 19. Dos que tengo yo es en la crítica que hacen, de las críticas que hace el presidente López Obrador a medios o periodistas. Me parece que no se puede agarrar todo a rajatabla en un sentido, es decir, no puede hacer el presidente ningún comentario sobre ningún periodista o ningún medio, es un asunto que no comparto. Pero otro del que no se habla y que lo hablaba yo con Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19, y dije: ¿por qué ustedes no dicen nada de las infodemias? ¿Por qué no hacen también una crítica a los empresarios de los medios de comunicación, al sesgo periodístico, a la mentira, ¿no? A la calumnia? ¿Por qué no hacen un trabajo? Porque entonces, ¿a quién están defendiendo? ¿Cuál es tu mirada, por ejemplo, ahí en este papel de Artículo 19 sobre este punto que estoy colocando? Y esto otro del mundo del YouTubelandia, pues. Voy a empezar por el segundo, no sé por qué. Me parece que a veces se confunde el ejercicio del poder político, que pues indudablemente el presidente es quien detenta el poder político máximo en el país. Se confunde eso con el no someter a los medios a absolutamente ningún tipo de crítica por parte de ese poder. Como si el hecho de ser presidente, e insisto, no es un presidente elegido por el poder económico, es un presidente emergido de un movimiento social, no tiene derecho a réplica, no tiene derecho a desmentir.
Y yo, al contrario, lo que creo, yo al contrario de ti, Ernesto, sí soy obradorista, pero, pero puedo decir abiertamente, no, o sea, no quiere decir que no tenga autocrítica. Creo que creo que el gobierno tiene una falla brutal en su comunicación, a pesar de las mañaneras, a pesar de que las mañaneras han sido una gran herramienta y todo, hay un hueco de comunicación que la verdad está afectando ya muchísimos niveles. O sea, perdón, ahorita que nos explique el doctor Gatell, pero esta cuestión de los niños enfermos se dejó escalar a un grado que no tendría que haber sucedido. O sea, no sé por qué no se diseñó una estrategia de información mucho más, digamos, mucho más efectiva para evitar llegar al nivel donde estamos en este momento. Y así con muchísimas cosas, con el CONACYT, en fin, ha habido miles de escándalos que se podrían haber evitado con una buena estrategia de comunicación. Entonces, y esa buena estrategia de comunicación, pues pasa por responder a las fake news, pasa por, digamos, este ejercicio que está proponiendo el presidente me parece maravilloso y también me parece que llega bastante tarde. Digo, no por eso ya no se debe hacer, pero sí creo que son cosas que se debieron hacer desde el inicio, que la comunicación de parte de presidencia está fallando mucho. Y yo sí creo, al contrario de artículo 19, que el gobierno tiene derecho de réplica, por supuesto, porque además es un gobierno democrático y por supuesto que lo puede hacer. Sobre los youtubers, ahí tengo sentimientos encontrados porque me parece, por ejemplo, Hernán Gómez en los últimos días ha estado publicando, hoy lleva la segunda columna, acerca de los periodistas gestores que van a la mañanera y que llevan peticiones específicas y él dice, vienen pagados por ciertas empresas y tal y tal. A ver, me parece que sí es necesario denunciar ese tipo de cosas, pero también creo que, o sea, en comparación con el gran lobby que traen los medios corporativos, pues esa es francamente es una fruslería. Entonces, yo creo que lo de los youtubers y tal, pues son gente que está tratando de sacar, digamos, agua de río revuelto, ¿no? De sacar provecho de la popularidad de una cierta postura política. Pero yo supongo que un ejercicio de educación, ¿no? Así como casi freireano, donde entre todos nos vamos educando de cómo corroborar información, cómo identificar una información buena, una investigación de una información falsa que no está sustentada por investigación, etcétera. Eso eventualmente los va a sacar, digamos, del mercado. Eso es lo que quiero pensar, ¿no? O sea, yo no estaría por cancelarlos, ni mucho menos, pero sí creo que pues la gente que tiene cierto criterio, pues simplemente no ve esos canales, ¿no? Ojalá que fuera menos gente la que los apoyara. Sí, ojalá que fuera menos gente. El problema, doctora Violeta Vázquez, es que la presencia de estos coyotes gestores, que ya sabemos varios y no le ocupamos tener mucha ciencia para saber quiénes son, pues están echando a perder un ejercicio importantísimo e inédito de comunicación en el mundo, porque no hay un presidente en el planeta que tenga una conversación diaria con periodistas para para escuchar todas las preguntas que se le formulen de todos los temas. Y me parece que este ejercicio ha sido de una u otra forma, coincido con usted en el sentido de que hace falta una estrategia de comunicación más contundente. Me parece que la mañanera está siendo desperdiciada o ha sido utilizada para otros fines que no necesariamente eran los que se esperaban al inicio de este gobierno. Habría que revisar el impacto que tiene la mañanera inclusive también como una herramienta de gobierno, porque el presidente gobierna desde allí, el presidente López Obrador. Y yo te quisiera hacer, si me permites, Renata, una pregunta, ahora sí desde tu filiación política. De pronto, también en estos ejercicios de la mañanera, cuando el presidente López Obrador hace señalamientos en concreto, o inclusive hay algún intercambio entre periodistas que van y preguntan, hacen preguntas incómodas al presidente, como Ernesto Ledesma, por ejemplo, la reacción de la gente, de los seguidores del presidente López Obrador, de los obradoristas, es feroz en algunos aspectos. Y hay una tendencia que la vemos inclusive aquí en el chat de Momentum y en otros espacios, a no aceptar la mínima crítica, el mínimo señalamiento hacia el ejercicio del presidente López Obrador. Hace falta también un ejercicio de entendimiento de lo que significa la comunicación, el periodismo,
en México entre el obradorismo, ¿no, Renata Turrent? ¿Tú qué piensas? Totalmente. Y creo que aquí a las tres nos ha sucedido, como probablemente les ha sucedido a ustedes. A mí en lo personal me sucedió muy fuerte con el tema de Félix Salgado Macedonio, por ejemplo, que yo fui muy crítica al respecto y se te viene encima por un lado la derecha diciendo que defiendes violadores, aunque te estabas posicionando en contra, y del otro lado una red muy violenta, y hay que decirlo con todas sus letras, de nuestro lado, que no está dispuesta ni siquiera a dialogar con gente que hemos defendido el proyecto de Andrés Manuel por una crítica válida, no válida, vaya, ni siquiera se puede entrar a un diálogo. Y creo que eso sí es responsabilidad nuestra de hacer formación política como partido, ¿no? Creo que eso hace falta, y también aquí sí, pues decir que obviamente no se puede hacer formación política de la noche a la mañana, pero sí creo que parte de esta cambio cultural o esta transformación que también es cultural, que está proponiendo el presidente y que muchos de nosotros simpatizamos, también tiene que incluir la formación política hacia nuestros mismos simpatizantes. Ahora, entiendo, sin justificar, la lógica detrás de defender todo, ¿no? Y no aceptar ninguna crítica, que es básicamente no les vamos a dar ningún punto a la derecha porque si no de ahí se cuelgan después, ¿no? Y nuevamente nos pasa a nosotras siempre que se te ocurre criticar algo del gobierno, entonces la gente se cuelga. Entonces de pronto aquellas personas que sí somos obradoristas nos vemos en este malabar de ver de qué manera se critica sin que la derecha se cuelgue de estas críticas, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la manera en la que algunos de los compañeros de este lado reaccionan de manera violenta, y sí creo que hace mucha falta ese diálogo, esa crítica. Al final de cuentas, yo soy de la idea que este tipo de ejercicios, esta mesa, por ejemplo, donde abiertamente decimos dónde estamos paradas, estamos paradas defendiendo muchas veces la cuarta transformación, pero también somos críticas, creo que sirve, y esto es lo que a mí me gustaría tratar de explicar a los compañeros que no toleran las críticas, que sirve de pronto que desde adentro se externen estas críticas para poder convencer a gente que no está hoy convencida, ¿no? Hay gente que no se va a convencer si solamente aplaudimos todo lo que hace el gobierno, sí, pero que sí se puede convencer haciendo un análisis serio donde no se analice al vacío, que es lo que de pronto mucha gente de la izquierda verdadera hace, ¿no? O sea, como, o lo que decía Violeta ahorita, hay que ser críticos con el poder independientemente que quien sea, que se manejan con estas consignas. Bueno, sí, claro, pero hay que contextualizar y no hacer análisis al vacío que tanto daño hace. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Espero haber contestado. Sí, me llama la atención esta parte, ¿no? Porque finalmente fue una frase no esperada, y me refiero a la reacción. Por ejemplo, dicen, yo soy obradorista, y yo digo, yo no soy obradorista. Y entonces se levanta ya todo una larga lista de comentarios de, yo soy obradorista y yo no soy obradorista en la red, ¿no? Entonces, aprovechando eso, Elisa, digo, tú eres obradorista, y si tú eres obradorista, eh, hay clasificaciones del obradorismo. ¿Cómo entender eso? Ahorita Renata y Violeta hacen pues unos planteamientos de soy obradorista, y como obradorista digo, pero también soy crítica, eh, y en el mundo del obradorismo a veces no se encuentra eso, la autocrítica. ¿Dónde te ubicas tú? Qué buena pregunta. No, a ver, yo no oculto para nada mi filia y mis simpatías y mis antipatías políticas, para nada. O sea, yo por supuesto que simpatizo, y no es de ahora, simpatizado desde hace mucho con López Obrador,
más que con el partido Morena en lo personal, ¿no? Yo no he militado nunca en ningún partido político. El hecho de simpatizar desde hace mucho con el presidente, bueno, el que es ahora presidente, no significa que no tenga o que se me haya nublado la crítica o algo por el estilo. Pero digamos que más allá de hablar de mí y de eso, yo lo que creo es que, a propósito de lo que planteas, yo creo que es muy interesante y es algo que no estamos en general, o no se está, no, yo no veo, hay muy pocos esfuerzos para entender con mejor caracterización este movimiento social que está todavía, aunque ganó el presidente, yo sí creo que todavía hay una parte importante de movimiento social en esto que dio resultado en el 2018. Y cuando hablo de eso y cuando hablo de digamos, de que creo que falta una mejor caracterización, es porque de pronto, pues claro, haciendo análisis en medios rápidamente, pues no te da tiempo de extenderte todo lo que uno quisiera y poder hacer todas las acotaciones y las diferencias, pero yo creo que se pueden distinguir grandes grupos, ¿no? De los que están súper convencidos y los que son así rabiosos, obradoristas, que no permiten que se les cuestione y reaccionan súper virulento ante una crítica o lo que sea. Pero yo no creo que sea todo eso. O sea, esa es una parte importante y es la parte que más se ve, pero también hay una parte que es, por ejemplo, en donde yo creo que me inscribo y que más o menos podría decir que conozco bien, de un montón de gente que estamos allí desde hace mucho, que, digamos, hemos sido parte de este movimiento, tal vez no tan orgánicamente en términos del partido y demás, pero que estamos ahí, hemos estado ahí y hemos apoyado esta causa como hemos apoyado muchísimas otras y seguimos apoyando muchísimas otras en este país. O sea, hemos sido, digamos, fuimos durante muchas décadas la oposición y en algún sentido, creo que en ese conjunto muy variopinto de personajes, de grupos y demás, ahí, por ejemplo, creo yo que al régimen, digamos, le ha faltado, no sé si capacidad o voluntad para construir más puentes con ese grupo variopinto, ¿no? Yo creo que ha habido también necesidad, o lo veo yo, hay necesidad de construir un poco más diálogo con esas personas. Yo creo que hay mucha gente todavía que estamos en la mejor disposición, no digo de apoyar nada más por apoyar, sino que hemos sido gente comprometida y que nos interesa genuinamente lo que pasa en el país, el futuro del país, y que podríamos desde nuestras respectivas trincheras aportar, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, en el caso de la academia, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mucha parte de la academia está muy ofendida últimamente porque siente que ha sido maltratada y demás, pero yo también sé que hay mucha gente de parte de la academia que tiene voluntad y podría aportar desde sus saberes, desde sus experiencias, pero sobre todo también, digamos, desde el ánimo, digamos, ¿no? De seguir siendo parte de la transformación de este país. Entonces, ojalá yo quisiera ver que, digamos, desde el poder o desde el régimen, desde este gobierno, se pudiera extender pues este diálogo, ¿no? Con este tipo de población, de gente que apoya y que no necesariamente es incondicional y acrítica, ¿no? Que tiene sus críticas, pero que no está tampoco en contra, ¿no? Y que está dispuesta a colaborar del mismo. Gracias, doctora. Entonces, sí es obradorista. Sí. Okay. Muy bien, muy bien. Me parece, doctora Violeta Vázquez, que habría que en algún momento que hacer un alto en toda esta vorágine y no solamente de información, sino de acontecimientos, discursos, análisis, violencia, todo lo que hay en este país. Y reflexionar en qué momento nos encontramos en la discusión, en el debate, en el diálogo entre todos. Se lo pregunto porque en el chat algunos han planteado que la academia ha quedado a deber mucho. Yo quiero entender que en algunos momentos se trata de explicaciones que se necesitarían en términos científicos, sí,
sobre todo en el tema de la emergencia sanitaria, pero también en el análisis sociológico de este país que de pronto personalmente me parece conocer a medias o reconocer en algunos pedacitos y que ahora forma parte de una discusión mucho más amplia, porque se mezclan muchos elementos. Ahora es el debate político, antes fue la violencia. Al final del día tenemos una profunda desigualdad. La academia ha quedado a deber, doctora Violeta Vázquez, y se lo pregunto no solamente por los ejemplos de algunos, sí, doctores o algunos académicos o maestros, inclusive de la UNAM, que se han prestado para algunas campañas de infodemia. Recuerdo el caso de una especialista en odontología que resultó la viróloga, así con mayúsculas, para combatir los planteamientos del doctor Hugo López-Gatell. Pero también, por ejemplo, el caso de otros académicos que tenían un buen prestigio, buen nivel de análisis en términos de la sociología, de las ciencias sociales, y que ahora uno los lee y deja, no sé, son sensaciones encontradas, doctoras. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, voy a ser muy breve. La academia no es una cosa homogénea. En la academia también hay élites. Y lo que ha pasado, me parece, y a quienes se les debería hacer este reclamo, es a unas ciertas élites académicas que han tenido el privilegio de tener también al alcance los medios de comunicación, los grandes privilegios de pertenecer a los clubes académicos honorarios, ¿no? Que además de honorarios les viene un ingreso también considerable. Y también es cierto que en la academia hay muchísima gente muy crítica, que tiene muy buenos trabajos, que no necesariamente está en los medios, que no necesariamente está en los círculos de grandes intelectuales, algunos de ellos que trabajan en condiciones bien precarias, pero que también son académicos. Entonces, nada más quería decir eso. O sea, yo creo que si vamos a hacer un reclamo a la academia, lo primero que tenemos que reconocer es que la academia no es una sola y no todos los académicos somos académicos de élite, ¿no? Y que, bueno, hay una diversidad muy grande de trabajos que también habría que visibilizar. Ya, pues gracias, doctora Violeta Vázquez Rojas. Pues bueno, ya llegó el doctor Hugo López-Gatell, qué bueno que ya se pudo conectar con nosotros y nosotras. Y pues aprovechando, doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en principio, pues bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, Alberto, Renata, Violeta y Elisa. Me da mucho gusto estar con ustedes. Ya. Bueno, no estábamos planeados así para incorporar esta mesa. No, le hubiéramos avisado, pero sí queríamos dejar nada más tantito aquí a las compañeras, si no tienen inconveniente ellas, y usted porque pues sabemos, doctor Hugo López-Gatell, que nada más se asomó otra vez tantito y ahí está la andanada, pero durísima nuevamente contra usted, doctor Hugo López-Gatell. Y bueno, pues aprovechando que está ya por acá, pues quisiéramos hacerle esta pregunta con respecto de esta nueva andanada. Usted estuvo precisamente con los chamucos, ahora que pasaron también un momento muy complicado con el fallecimiento de Antonio Helguera, pero hizo ahí declaraciones, doctor Gatell, que le han devenido en una cascada muy, muy fuerte otra vez. Me parece que no sé si estoy equivocado en la percepción, doctor Gatell, pero esta la percibí un poco más hostil que las otras, y mire que ya es mucho decir. Y no sé si usted identifica
¿A qué obedece si que en esta ocasión se dieron nombres específicos de empresas, de farmacéuticas, o a qué obedece desde su punto de vista, doctor Gatell, esta andanada de golpes contra usted y contra, pues prácticamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Muchas gracias, Ernesto, por comentar esto y por abrir siempre generosamente la oportunidad de este espacio en Rompeviento TV. Y qué gusto estar con las compañeras y con Ernesto, con Alberto, por supuesto. Comento sobre esto. En primer lugar, quisiera aprovechar para aclarar, es increíble que uno tenga que aclarar lo que dijo y delimitar lo que no dijo, pero parte de esta infodemia, parte de esta intención deliberada de manipular y distorsionar la información por parte de los grupos de interés a los que me referí y que enseguida comentaré, incluye precisamente eso, distorsionar lo que uno dijo, editar los videos, editar las declaraciones y propagarlas de una manera equivocada. Evidentemente, al referirme a la situación de los niños en México que padecen cáncer o sus familias que están a cargo de ellos, nunca pensé, y jamás lo pensaría, ni lo diría, que esos mismos niños y niñas o que esos mismos padres y madres tienen una intención golpista. Nunca dije eso, ni lo diré, porque no lo pienso así. Expreso, el presidente lo acaba de decir hace unos minutos en la conferencia matutina, expreso la postura semejante, no solo porque soy parte del gobierno de México, sino porque así están mis convicciones. Expreso mi solidaridad, mi respeto, mi profunda empatía con las familias de los niños y niñas que padecen cáncer o cualquier otra enfermedad. Con mayor razón, aquellas familias que tienen una histórica adversidad social porque carecen de recursos, de servicios, de acompañamiento y han estado relegados por décadas del bienestar social. No hay duda, ellas y ellos tienen el legítimo derecho de expresar cuando identifican que sus necesidades no están satisfechas. El derecho de protección de la salud es un derecho consagrado por la Constitución en su artículo 4 y varias otras leyes que emanan de este artículo. Y es una obligación del Estado proteger la salud de las personas. Entonces, no hay duda alguna, mi crítica, mi observación, nada tiene que ver con padres y madres de familias de niños con cáncer y mucho menos niñas y niños con cáncer. Pero este es el mensaje distorsionado que estos emisarios de la desinformación, generadores del odio, una vez más distorsionaron para hacer ver, y lo vemos ahora en primeras planas de algunos periódicos, lo cual no nos sorprende, como el Reforma y sus sucursales, el Universal, el Excelsior, etcétera, que son los periódicos ligados a grupos empresariales que precisamente han estado históricamente involucrados en los negocios turbios, chuecos, corruptos de la comercialización de farmacéuticos en México. Son los mismos ataques de partidos políticos que conforman ese conglomerado que el presidente denomina el Partido Conservador, que también sus ex legisladoras y legisladores y funcionarios, o algunos vigentes todavía, son parte de ese negocio turbio de las medicinas. Ahora, habiendo delimitado lo que sí dije, de aquello que se me acusa dije y no dije, reitero mi señalamiento con enorme preocupación de que ese dolor y esa demanda legítima, absolutamente legítima, incuestionable, de familias de niños con cáncer, está siendo utilizada, manipulada, tergiversada, estimulada con otra intención no legítima por grupos del poder público corporativo, el poder corporativo y el poder público de sexenios anteriores o del poder legislativo para proteger intereses. Pero no solo eso, sino para estimular una narrativa social de golpe. Eso fue lo que dije y eso es lo que sigo denunciando, una narrativa que en la historia de América Latina ha mostrado ser útil a los intereses no solo nacionales de las élites y de las oligarquías, sino a nivel global de los grandes grupos de interés político y económico que buscan menoscabar la confianza en gobiernos democráticos como el gobierno del presidente López Obrador. Y esa es la denuncia que hago, me sostengo en ella y
Considero, finalmente, que fue la pregunta de Ernesto, que la reacción virulenta que vimos una vez más, ahora quizá más virulenta, precisamente atiende a eso, que fueron desenmascarados por mi comentario, fueron puestos al descubierto en esa narrativa de golpe y que hoy la replican interesantemente al estar atacando mis declaraciones recientes y nos dan un muestrario de su actitud, de su comportamiento de odio y de su dinámica facciosa, generadora de odio, explotando de manera completamente injusta el dolor humano representado por las legítimas necesidades de padres y madres de niños con cáncer. Doctor López-Gatell, bienvenido. Le saluda Alberto Nájar. Muchas gracias, Alberto. Fíjese nada más qué coincidencia. Justo fue uno de los temas que abordamos en la mesa con Violeta Vázquez, Renata Turrení y Elisa Godínez. Doctor, yo le quisiera preguntar a propósito de esto que ahora mismo comenta el doctor Hugo López-Gatell. ¿Han hecho mediciones ustedes de si ha tenido algún impacto concreto toda esta campaña de lodo, de infodemia y de odio para tratar, y es mi comentario, y como usted dice también lo he dicho y lo sostengo, de que existe como una alegría de parte de algunos grupos por todas y cada una de las cifras de personas que mueren y son contagiadas, como si eso les granjeara apoyo, no solamente en votos, sino quién sabe de qué otro tipo de apoyo. Pero bueno, esa es mi percepción, doctor. Estas campañas de desinformación, la infodemia, ¿han tenido impactos en la estrategia global que se aplica en México en contra de la pandemia de la COVID-19, doctor? Pienso que hasta cierto punto lo han tenido y lo podemos ver en la polarización de la opinión pública que se expresa en ciertos circuitos o ciertos estratos o conglomerados de la sociedad mexicana. Y estos grupos del odio, estos grupos generadores de la intriga, de la desinformación, lo saben y por eso invierten seguramente mucho dinero en esto. Estos son campos pagados, son firmas de representación y asesoría política y de medios que usan. O sea, no es casual, no es que haya un periódico en donde dos columnistas opinan libremente sobre algo. Esto es lo que en la jerga del periodismo le llaman el nado sincronizado, cuando se coordinan, y es impresionante la coordinación. Hemos detectado a veces por la narrativa, incluso copias casi literales, casi verbatim, de una columna con la otra y con la otra y con la otra. Ni siquiera son originales en ese sentido. Y las narrativas, además, como decía en el Chamuco la semana pasada, utilizan además clichés o fórmulas o eslogans, lemas, muy propios de este trabajo que hacen los asesores de narrativas políticas y de imagen pública, que son fórmulas básicas, simples de retener, de memorizar, de replicar, y que son persuasivas psicológicamente en la sociedad. Y por eso ponía precisamente la alerta de la legítima demanda de los padres y madres de niñas y niños con cáncer, siendo utilizada perversamente por estos grupos de interés. El impacto que puede tener, en primer lugar, es confundir, y una experiencia que tenemos documentada, es un tanto difícil establecer la relación causa-efecto entre la infodemia y esta experiencia, pero sospechamos que hay una relación. Y es una experiencia muy triste, muy desafortunada, que se replicó por posiblemente decenas de miles de personas con COVID-19 que, atendiendo a estas olas de desinformación y el pánico que estimulan y utilizan, retardaron su atención. Nosotros recordarán que el gobierno en todo momento se aseguró de mantener disponibilidad de camas en los hospitales, precisamente porque sabíamos que ese es uno de los elementos cruciales para disminuir el impacto mayor de la epidemia, enfermedad grave y muerte. Y conocemos de innumerables casos de personas que decidían no ir al hospital por una narrativa de que se podían contagiar en el hospital o de que el hospital podría no resolverles su problema y que mejor se esperaban. O aquella patética historia que seguramente fue inducida también por desinformadoras y desinformadores profesionales de que a las personas se les sacaba el líquido sinovial de las rodillas y que se vendía. Este tipo de patrañas a veces parecen cómicas si no fueran dramáticas por los impactos que tienen, particularmente
por las grandes mayorías desposeídas del pueblo de México. Y no olvidar que ahí hay un tema de clase social. La lucha de clases en un país con estas enormes desigualdades y con un capitalismo que estructuralmente da un régimen económico y social de desigualdad, es explotado por las minorías para privilegiar sus intereses, aun cuando pasen por encima de los intereses de las mayorías. Por eso, y con esto termino mi respuesta, considero triplemente o múltiplemente reprobable en términos éticos la conducta de estas minorías y de estas oligarquías cuando explotan el dolor relacionado con la enfermedad, ya sea COVID, ya sea cáncer, ya sea diabetes, ya sea cualquier otra condición de salud. Ya, gracias, doctor Hugo López-Gatell. Pues bueno, les propusimos a las compañeras Violeta, Renata y Elisa si se querían quedar al inicio, y claro que aceptaron inmediatamente, y porque también querían mandarle un mensaje también a usted, doctor Gatell. Ya se van a retirar ellas, así que pues si quieres iniciamos contigo, Violeta Vázquez Rojas. Gracias. Bueno, pues qué honor estar aquí con el doctor Gatell. Hace rato estábamos hablando de que una de las obligaciones del gobierno de México es no dejar estos vacíos informativos, y creo que uno de los mejores voceros que ha tenido este gobierno ha sido usted, y eso le quiero agradecer, pero sí creo que todavía falta más coordinación con otras instancias que nos pudieran explicar cómo ha sido lo de las compras consolidadas, si sí hay o no hay desabasto, cómo se está solucionando, etcétera, ¿no? Eso creo que aliviaría mucho el dolor causado, perpetrado a propósito por estas campañas, ¿no? Pues que a todo mundo nos duele. Entonces, pues eso le quería decir, y muchas gracias por todo su trabajo. Muchas gracias. Renata. Sí, buenos días. Muchas gracias. También agradecerle, doctor, por todo el trabajo. Han sido años muy difíciles. Y yo nada más quizá sugerir que en una de las nuevas, estos ejercicios del quién es quién de las noticias falsas, que usted tomara uno de los espacios para hacer una sesión completa del quién es quién de las noticias falsas en cuestiones de salud. Ahorita usted comentaba algunas de las noticias falsas, digo que hay una lista gigante, pero una de las nuevas que hizo muchísimo daño fue esta del Universal de Penny Lane, sobre la vacuna CanSino, que dicho sea de paso, las tres somos profesoras y a las tres nos tocó esa vacuna. Entonces, sería bueno una de estas sesiones específicamente para hablar de COVID y quizá otra específicamente para hablar de las noticias falsas de cáncer. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata, y hermosa hija que la acompaña. Elisa. Bueno, pues nada más agradecer el privilegio de compartir, aunque sea unos minutos, con el doctor Gatell, que tiene toda mi admiración y todo mi agradecimiento por el enorme trabajo que ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, sumarme a lo que dice Violeta y Renata, en realidad yo no podría ni siquiera, no me atrevo a recomendar nada a un experto en comunicación, además de ser un gran científico, pero sí creo que podríamos pensar, para ayudarles a ustedes también, algún formato, digamos, de información, sobre todo con estos temas más específicos que han causado tanto daño como desabasto y todo esto a nivel informativo. Tal vez, no sé, pensar en formatos de infografías que se pudieran difundir más rápidamente, no solo, digamos, la parte donde el vocero tiene este papel tan importante, pero también algunas otras formas donde nosotros como sociedad pudiéramos apoyarles a ustedes a desactivar estas cosas. Y pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias a las tres por sus recomendaciones. Gracias, Violeta, Renata, Elisa. Hasta pronto. Gracias.